Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria, esperando que todos se encuentren bien de salud e igualmente sus familiares. Les paso a decir que hoy vamos a hablar sobre la literatura romántica de Europa y América, en especial de Gustavo Adolfo Bécquer y Edgar Allan Poe. Cabe mencionar que en el siglo XIX, en Alemania, un grupo de jóvenes liderados por Goethe promovieron una nueva manera de hacer y entender el arte. Hablamos de el romanticismo. Fueron un grupo de rebeldes que actuaban en contra del neoclasicismo y la Ilustración, para apostar por una literatura más humana, sentimental y más verdadera. La lucha contra la frialdad de la razón y de la objetividad se plasmó en la creación de poemas, cuentos y novelas donde los sentimientos y las pasiones humanas eran las principales protagonistas, siendo Bécquer el representante de América y Edgar Allan Poe de Estados Unidos. Contexto histórico. En la literatura occidental es donde encontramos nuestra propia raíz cultural, una literatura que, como sabemos, se originó en la cultura helénica. Encontró un formidable bastión en el Imperio Romano y se extendió por la mayor parte de Europa. La literatura occidental empieza en el momento en que el ser humano procesa la información e intenta transmitirla por medio del lenguaje. También comienza a observar con atención, a darse cuenta de lo que pasa a su alrededor y a realizar relaciones entre las cosas, explicándose los fenómenos por medio de los mitos. El romanticismo fue un movimiento literario que se inició a finales del siglo XVIII, alrededor de 1770 en Alemania, pre-romanticismo. Desde allí se dispersó por toda Europa hasta mediados del siglo XIX y continúa ejerciendo su influencia incluso en la actualidad. Este movimiento se opuso al expansivo capitalismo industrial decimonónico y al racionalismo ilustrado del siglo anterior. El siglo XVIII, entre sus características principales, se encuentran la constante presencia de temas preindustriales como la naturaleza, los mitos grecolatinos
y las leyendas medievales, todo lo contrario al romanticismo. Entre los autores románticos más destacados se encuentran Johann Wolfgang van Goethe en 1749-1832, Friedrich Schiller y Friedrich Gottlieb Klopstock en Alemania, Percy Bysshe Shelley, John Keats y William Wordsworth en el Reino Unido, y Edgar Allan Poe en los Estados Unidos, Gustavo Adolfo Bécquer en España. De esos dos últimos es lo que vamos a tratar más adelante. Ahora bien, vamos a pasar a las características. Las características son el individualismo. El romanticismo valora lo nacional, lo individual y lo popular, prefiriendo recuperar tradiciones locales olvidadas, apostando por los valores de antaño y no por el progreso encarnado en las ciencias. Otra característica es el subjetivismo. Las aspiraciones del individuo y sus ideas son el centro de la vida y de las obras de arte. Otra característica es la búsqueda de la libertad, oposición de todo tipo de normas y convenciones sociales y artísticas. Por eso, la imaginación es lo más importante. Siguiente característica: insatisfacción. El romántico es un individuo insatisfecho, aislado, solitario, como vemos en la imagen, y marginado, ya que sus aspiraciones absolutas chocan con la realidad en que vive. Y por última característica tenemos al nacionalismo, exaltación de los valores y características propias de cada pueblo. Incluso utilizaron el folclore de ese entonces. Ahora bien, como dije al principio, vamos a hablar sobre Gustavo Adolfo Bécquer, primeramente sobre su biografía. Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla en 1836. Su nombre original era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, pero el poeta adoptó el segundo apellido paterno, Bécquer. Originalmente un nombre flamenco es Bécquer. Su padre fue un estimable pintor sevillano, cuyos antecesores habían emigrado a España en el siglo XVI. El hermano del poeta llegó a ser un reconocido pintor y realizó el retrato más conocido de Gustavo Adolfo. En 1846 se murió el padre de Bécquer y se ingresó a este en un internado.
para huérfanos de familias nobles y sin recursos económicos. Inició estudios de náutica que no prosiguió. Durante este periodo compuso con su amigo Narciso Campillo un drama y una novela. En 1847 se murió la madre de Becker y él se fue a vivir con su madrina, quien tenía una biblioteca copiosa de la cual disfrutaba el futuro poeta. A los 21 años se enfermó de tuberculosis. No recobraría nunca por completo la salud. Pocos meses después, el 22 de diciembre de 1870, muere Gustavo Adolfo, curiosamente coincidiendo con un eclipse total del Sol. Fallece a los 34 años en Madrid, probablemente de algún tipo de enfriamiento invernal combinado con la tuberculosis que sufría desde los 21 años. Ahora veamos sus obras. La obra de Becker es muy reducida, sencilla, cálida y sentimental. La componen sus célebres rimas, conjunto de 94 poemas breves, 25 leyendas y sus 9 cartas literarias con el título Desde mi celda. Algunas de sus leyendas son El caudillo de las manos rojas, La vuelta del combate en 1858, La cruz del diablo en 1860, La Jorca de Oro en 1861, e igual que El Monte de las Ánimas y Los Ojos Verdes, y Mese Pérez el organista. Y en 1862 se escribe Crid en Dios. Ahora bien, vamos a ver una rima número 4, ¿no?, de Gustavo Adolfo Becker, que esta rima, ya les voy adelantando lo que es la tarea, esta rima se la aprenden y me la envían grabándose ustedes un video y eso lo tienen que enviar. Entonces digamos, dice, no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras hay esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio
suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Ahora bien, hablemos del estadounidense Edgar Allan Poe. Este autor nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809 y murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Estados Unidos. Fue un escritor, crítico, periodista y poeta estadounidense. Es reconocido como uno de los padres del cuento moderno, así como el creador del género policial. Además, fue un gran escritor, tanto de ciencia ficción como de obras de terror. En sus obras destacan Los crímenes de la calle Morgue, El gato negro, El corazón delator, El cuervo y La caída de la casa Usher. Veamos qué es declamación. La declamación es un arte escénico que se desarrolla frente a un público que observa y escucha, que puede participar siendo testigo ocular y auditivo de la misma. Por ende, la recitación excluye el uso del gesto y mímica, concentrando todo su arte en la voz y su fluidez, muy parecido a la lectura.